Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos la cámara 2K de seguridad de Xiaomi. ¿Será la mejor elección para que cuide tu hogar? Comencemos. En este modelo de cámara de Xiaomi tendremos dos alternativas, la 1080 y la 2K. Yo opté por la 2K ya que la diferencia entre estas era de menos de $5. Y ya que estás haciendo el gasto es mejor aumentar un poco y tener mucho mejor resolución. Un punto importante a la hora de comprar esta cámara es que se fijen que tiene sus dos sellos de seguridad, ya que todos los productos de Xiaomi vienen sellados. Pero ahora sí, pasemos al desempaquetado. Al abrirlo, con lo primero que nos encontraremos será con otra caja, la cual contendrá los accesorios de nuestra cámara. Pero dejémoslo a un lado y veamos qué más nos viene en nuestra caja. Y podremos ver que al fin tendremos la cámara de Xiaomi, que tendrá un peso bastante aceptable, ni muy pesado ni muy liviano. Y eso será todo lo que nos trae la caja. Ahora pasemos a ver esta otra cajita pequeña, la cual contendrá los accesorios de la cámara. Un poquito de esto, un poquito de aquello. Señor Calamardo, venga a ver. Lo primero con lo que nos toparemos será con una Biblia de bolsillo, la cual será el manual de usuario de esta cámara. Manuales los cuales hoy en día ya nadie lee. ¡Sí! ¡Es cierto! ¡Todo es cierto! Luego veremos que nos trae un pequeño soporte, el cual podremos anclar a la parte de abajo de nuestra cámara para empotrarla a la pared. Y finalmente veremos que nos viene con un cable de entre 2 a 3 metros, el cual es bastante largo. La calidad de este cable es muy buena y se agradece que sea bastante largo para que no tengamos problema en nuestras instalaciones. En cuanto a las entradas, tendremos en este cable USB a micro USB. Si hubiera agradecido que hubiera venido con entrada USB tipo C, pero recordemos que ningún producto es perfecto. Ahora sí, pasemos con nuestra cámara. Desde ya podemos ver que la versión 2K nos vendrá con un anillo dorado alrededor de la cámara. Esa es la forma en la que podremos diferenciar con una que es resolución 1080. La 2K traerá ese anillo dorado alrededor de la cámara y la 1080 no nos traerá ningún anillo. Podemos ver que la cámara es bastante simpática y bonita. En la parte de atrás tendremos los altavoces y micrófonos, junto con la entrada micro USB y un botón para resetear. En la parte de abajo tendremos patas antideslizantes y un código QR para escanear para sincronizar. También veremos que si deslizamos la cámara ligeramente hacia arriba tendremos el puerto para una entrada de tarjetas micro SD. Es muy importante que deslicemos la cámara cuando ésta esté desconectada, ya que si está conectada podremos dañar el motor. Esta cámara sin lugar a dudas es bastante adorable, me recuerda a un personaje de la Guerra de las Galaxias. Pero ahora procedamos a conectarla y a ver cómo funciona. Un detalle es que esta cámara no nos vendrá con la caja del cargador o fuente de alimentación, nosotros tendremos que ponerle aparte. En este caso yo estoy utilizando una de un celular Samsung que tenía, que es de carga de 15 watts. Al conectarla vemos que se prenderá una luz naranja encima de la cámara. También veremos que cada vez que conectemos la cámara, este iniciará un escaneo de toda la escena para ajustar sus configuraciones y darnos la mejor calidad de imagen. ¡Qué agradable sujeto! También veremos que tendremos un ángulo de 360 grados, es decir, que la cámara nos podrá mostrar absolutamente todo el entorno a su alrededor, incluida la vista hacia arriba y hacia abajo. La cámara que traerá esta Xiaomi será de 3 megapíxeles, con una cámara tipo gran angular con apertura de 1.4 y resolución 2K. Para controlar la cámara tendremos que descargar la aplicación Mi Home desde el Play Store. El método de vinculación es bastante sencillo, simplemente tendremos que escanear la parte de abajo de la cámara y así de simple ya estará vinculado a nuestro móvil. En algunos videos vi que criticaban mucho la conectividad de esta cámara. Yo no he tenido ningún problema y ya lo he vinculado a dos dispositivos. Una vez que abramos la aplicación inmediatamente nos reconocerá nuestra cámara, a la cual dándole un clic abriremos la imagen. Como podemos apreciar, la cámara en este instante nos está transmitiendo la imagen en vivo a nuestro smartphone. En la parte de abajo tendremos unas direccionales las cuales nos ayudarán para que podamos dirigir nuestra cámara hacia ese objetivo. El tiempo de respuesta es casi inmediato, se podría decir que cumple bastante bien. Sin lugar a dudas, con esta cámara podremos tener vigilado todo el entorno que la rodea. Entre muchas funciones que tiene, también contaremos con la función de hacer un zoom digital sobre nuestro objetivo. También podremos configurar otras opciones como por ejemplo la resolución, aunque en este caso tendremos solo 3 opciones, 360, 2K y automático. En su configuración de fábrica nos vendrá con 360, la cual les recomiendo que lo cambien a 2K. La imagen que nos otorga es una imagen bastante nítida y limpia, por la cual tiene un punto a su favor. En esta cámara también tendremos la opción de activar el micrófono de nuestro móvil y hablar, cosa que la persona que esté al lado de la cámara nos escuche. También tendremos la opción de escuchar el entorno de la cámara, ya que esta cámara contará con un micrófono.
El sonido se escuchará bastante claro y nítido. Ahora se escucha con eco porque el móvil y la cámara están bastante cerca. También podremos ver a pantalla completa en nuestro móvil lo que capta la cámara. Sin lugar a duda, la interfaz está muy bien hecha, ya que es bastante intuitiva y fácil de usar. Un pequeño detalle que noté es que cuando hagamos el zoom digital al máximo, la imagen se volverá un poco pixeleada, pero aún así tiene una calidad bastante buena. También veremos que en el costado superior de arriba automáticamente nos pondrá la hora y la fecha de la grabación. Pero ahora pasemos a escuchar cómo suenan los altavoces de esta cámara, para lo cual activaré el micrófono y me iré un poco lejos para que no haya eco. Estamos probando el altavoz de la cámara de seguridad Xiaomi 2K. Sin lugar a dudas cumple su función bastante bien. Ahora escuchemos el micrófono de la cámara. Estamos escuchando el audio del micrófono de la cámara Xiaomi. Si se escuchó con un poco de eco, repito que es porque la cámara está muy cerca del móvil, pero después está bastante bien. He estado utilizando esta cámara por unas semanas y la verdad que cumple su función bastante bien. Lo que más me gustó es que podremos enfocar al objetivo que nosotros queramos, de una manera bastante fácil y casi sin ningún momento de retardo, ya que el retraso que tiene cuando lo ves en el móvil son literalmente milisegundos, los cuales casi ni se llegan a notar. Sí, estoy de acuerdo con Bolainas. Pero ahora veremos que también se puede usar esta cámara sin necesidad de usar una tarjeta de memoria, ya que cuando entremos a la aplicación en nuestro móvil tendremos la opción de sacar fotografías y de grabar videos directo a nuestro móvil. Los videos también los grabará con una buena calidad y también los grabará con audio. Una vez que terminemos la captura o la grabación, esta se almacenará automáticamente en nuestra galería. Por ejemplo, aquí está una foto que tomé, la cual veremos que tiene una calidad bastante buena. Y aquí hay otro pequeño video que grabé. Pero ahora pasemos a ver otras funciones que trae esta cámara, que la verdad son muchísimas. Entre estas opciones tendremos también el de apagar la luz azul, que indica que la cámara está encendida. Esto puede servir si te parece molestoso en la noche o si no quieres que nadie se dé cuenta de que la cámara está grabando. También encontraremos otras funciones como por ejemplo activar y desactivar la fecha y hora de grabación, corrección de objetivos y por ejemplo rotar imágenes por si instalamos la cámara en el techo. Y una de las funciones que más me gustó fue su modo nocturno, ya que esta cámara contará con visión nocturna, la cual se activará automáticamente cuando detecte que la luz es muy baja. También tendremos la opción de desactivar la visión nocturna y tener una visión normal de noche pero mejorada. También entre otras funciones tendremos la opción de calibrar cámara, a la cual si le damos clic veremos que la cámara iniciará automáticamente un escaneo de toda el área a su alrededor. Esto más que nada nos servirá para cuando cambiemos de ubicación a nuestra cámara o la movamos de su ubicación actual. Eso tiene sentido para mí. Sin lugar a dudas, esta cámara se lleva un 10 de 10 en cuanto a ternura. ¡Ay, qué bonito! Eso ya compensó el precio del boleto. Pero ahora pasemos a probar el modo de visión nocturna, para lo cual tendremos que ir a nuestra aplicación y ponerle el modo de visión nocturna siempre activado. Inmediatamente escucharemos en nuestra cámara un sonido tipo clic, el cual hará el cambio de cámara nocturna. Podemos ver que al ser una visión infrarroja nos proporcionará una imagen en escala de grises, es decir, blanco y negro, pero que sin duda se ven bastante nítidos. Ahora procederé a apagar todas las luces del estudio para que procedamos a ver cómo se ve con la visión nocturna. Como se puede ver, esta tiene muy buena calidad en cuanto a su visión nocturna, pero procedamos a apagar la luz de ambiente. Veremos que nos proporcionará una imagen muy clara y nítida. Ahora quizás se nota un poquito sobreiluminada, ya que el objetivo de la cámara está muy cerca, pero la he probado en la noche en completa oscuridad con objetos más distantes y la verdad que me otorga una imagen muy nítida, la cual yo le doy un 10 de 10. Como vemos, la imagen que nos otorga es realmente a escala de grises, literalmente blanco y negro. Ahora procederemos a desactivar el modo visión nocturna y le activaremos el modo de noche pero con visión mejorada, el cual la cámara toma la imagen, la pasa por un procesamiento y nos da una imagen un poco más clara. Pero esta ya no es infrarroja, por lo cual será a todo color. Y ahora, como procederán a ver, el ambiente está bastante oscuro, pero la imagen que nos otorga es como si estuviera casi de día, por lo cual hace un muy buen trabajo con este renderizado o procesamiento de imagen, ya que con muy poca luz logra darnos una imagen bastante decente. Supremo.
por lo cual yo le daría a esta cámara una calificación de 10 de 10, ya que cuenta con una muy buena respuesta de tiempos, también contará con muy buena imagen, sonido, micrófono, en sí el pack completo. He estado utilizando esta cámara por un par de semanas en lo que tardaba en editar el video, y la pregunta del millón sería, ¿si te la recomiendo? ¿En serio quieres saber? Me muero por saber. Y la respuesta es claro que sí, un 100% es un producto totalmente recomendable. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y les haya gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. ¡Hasta la próxima!